pero no se mezclan, no se fusionan. Están dentro del aire, cuando respiramos un poco de hidrógeno también entra, ¿sí? Pues es un gas noble que se dice. El tema es que estos átomos en el Sol se ha creado una vorágine de tanta temperatura que se puede permitir que estos dos átomos se junten tanto para formar uno solo. De tal manera que un solo átomo consigue tener dos protones. Es como una bola diferente, pero ahora, si me sacas una bolita por ahí de color verde. Gracias. ¿Vale? Imaginemos que se han juntado tanto estos dos hidrógenos con esos dos protones que se han unido en esto, en una bolita que ahora tiene dos protones. ¿Vale? Esto ya no se llama hidrógeno, sino dentro de la tabla periódica sería el número 2, sería helio. Y es por eso que al Sol le llamamos helio. No para de producir helio, porque el hidrógeno se va uniendo y va provocando helio. Esto se llama fusión. Pero aparte de este juego de bolitas, produce una energía descomunal. De hecho, la luz que recibimos viene de la energía que se libera al unirse estos dos átomos y el calor que nosotros recibimos y toda la energía electromagnética, todos los rayos ultravioletas, todo lo que genera es a través de esa energía por la unidad entre estos dos átomos provocando helio. Eso es fusión. Y nosotros queremos hablar hoy de la fusión de dos pueblos. Dos pueblos que eran totalmente diferentes. Había un pueblo que era totalmente llamado por Dios, que era el pueblo judío. Al ver la perdición de la humanidad, dice, al menos me elijo un hombre que confíe en mí por fe, no por obras, que era Abraham. Y a partir de ahí Dios le daría una descendencia. De ahí comienza el pueblo judío de Judá, ¿vale? Los hebreos, y ellos han mantenido esa promesa, incluso de ese linaje llega Jesús, trayendo la promesa de que un día pues Jesús va a volver, que estaremos en su presencia, en el seno de Abraham y luego en el cielo, etcétera, etcétera. Es el Dios de los judíos. Y esta situación que es tan motivo de satisfacción, podríamos decir, para un pueblo como el judío, de decir, se nos ha dado la palabra, se nos ha dado el creer en el Dios de los cielos, en una sociedad totalmente pagana, en una sociedad donde se adoraba a cualquier ídolo, al río, al sol, a las estrellas, a la tormenta, y todos tenían sus dioses. De pronto encontramos un pueblo que solo cree en un único Dios, que es el Dios eterno, Yahvé, el Señor, Adonai, y tantos nombres, ¿no?, que Dios se le dan como atributos. El Dios que es mi bandera, el Dios de los ejércitos, el Dios de sanidad, el Dios todopoderoso. Pero el pueblo judío llega a Pentecostés y ¿qué sucede? Pues que se llena de la presencia de Dios ahora en un nivel mucho mayor, ahora ha entrado en los corazones. Dice, wow, el pueblo judío ahora recibe del Espíritu Santo a un nivel mayor. Es el pueblo escogido por Dios. Pero Dios no hace acepción de personas y va mucho más allá. Y entonces nos explica y nos narra la historia cómo hay un momento en el que se fusionan dos pueblos con una misma visión y un mismo Dios, que es el pueblo judío y el pueblo gentil, es decir, el que no es judío. Si recuerdan nuestro juego de cartas, en las diferentes situaciones y escenas que estamos viendo en el libro de Hechos, a lo menos para recordar las más relevantes, hubo la ascensión de Jesús, hubo la elección de Matías por Judas, hubo el momento de Pentecostés donde el Espíritu Santo vino sobre esos 120 discípulos judíos en el aposento alto. Hubieron milagros a través de Juan, de Pedro, de Ananías y Zafira, como tientan al Espíritu Santo mintiendo, aparentando. Cómo era necesario, y aquí veis ya algo de la historia,
cómo sí que se reunían hebreos y se reunían griegos, porque algunos eran devotos, incluso prosélitos. Prosélitos quiere decir personas que no eran judías, pero que aceptaban que existía el Dios de los judíos. Incluso habían dos tipos de prosélitos: los que cumplían todas las fiestas y todas las leyes judías, y luego aquellos que tenían simplemente 7 prescripciones que dicen que es el tablero de Noé, que era: no matarás, no engañarás, etcétera, etcétera. Como si haces estas 7 cosas, como mínimo eres simpatizante, ¿no? Era como socios de diferentes categorías, ¿no? El prosélito en una instancia menor y un prosélito mucho mayor, pero sin duda que no tenía la herencia que tenían los judíos. El judío era judío y era llamado por Dios. Entonces ahí, en esa historia de los diáconos, si recuerdas, las viudas de los griegos no estaban bien atendidas, y entonces se estableció un cuerpo de diáconos, de personas que cuidaran de esas personas, de las mesas. Entre uno de ellos, entre estos diáconos, Esteban, compartió del Evangelio y finalmente fue apedreado, y él tuvo esa visión de ir con Jesús. Eso desató una persecución. Eso hizo que, por ejemplo, Felipe, en esa persecución, saliera de Jerusalén y de Judea para llegar a Samaria. Y precisamente se provocó un avivamiento en Samaria. 3.000 personas que llegaron a conocer, a ser empoderados por el Espíritu Santo. Los samaritanos eran como medio judíos, no dejaban de ser parte de ese pueblo, y recibieron. Pero quería hablarte hoy de la casa de Cornelio y de los gentiles. Y si me quieres acompañar, vamos a mirar unos textos que nos explica la historia precisamente en el capítulo 10 y en el 11. No vamos a leerlo todo, pero sí al menos una aproximación. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión. ¿Qué significa centurión? Que era el líder, el soldado que estaba a cargo de 100 soldados, ¿vale? Como un sargento que tiene sus 100 soldados. Centurión, una centuria, de la compañía llamada La Italiana. Y fíjate que era piadoso y temeroso. No es una persona judía, pero es piadoso y temeroso. Mira cómo es de piadoso y de temeroso de Dios, que no solo lo era él, sino que era ejemplo de su casa. Y bueno, déjame hacer una aplicación un poco hilativa, de encontrar como muchas pequeñas enseñanzas aquí, o recordatorios aquí. Qué importante que tú sigas al Señor, porque abres una brecha para que los tuyos te sigan. Marcas una nueva forma de crear camino. Es tan importante, tan importante. Esta predicación seguro que mi hijo no la verá hasta de aquí muchos años, entonces puedo decir algunas cosillas, ¿no? Pero él tiene muy asumido, él le encanta el fútbol, pero él tiene muy asumido que el día que toca domingo es iglesia. Y él, evidentemente, como niño, cogería, pero dice: mira, no puedo porque voy a la iglesia. Es algo que entra dentro de su esfera real. Es que es así, ha tocado así. Ese día ha llovido, pues no hay partido. Ese día es iglesia, pues voy a la iglesia. La casa sigue. Y a veces cuando hay, Dios dice: no te unas en yugo desigual, porque evidentemente cada uno vivirá unos intereses. Pero si uno sigue, dice, aún el casado en yugo desigual, dice que sea ejemplo y sea luz para los que tienen casa, para como mínimo traer al Señor en ello. Dice, ¿qué hacía? ¿Qué hacía para mostrar que seguía a Jesús? Bueno, es curioso porque comienza con el dinero. Dice, hacía muchas limonas al pueblo. Es decir, como dicen por ahí, lo último que se convierte es el bolsillo, ¿no? Realmente, cuando algo le interesa a alguien, lo demuestra con dinero. No sé, seguro que tú eres de esas personas extrañas que una vez al año cumples años, ¿sí? Y celebras tu cumpleaños. Y te viene quien sea, tu esposa, tu marido, tus hijos o tus amigos, y te gusta recibir un regalo. Y si te han comprado algo bien envuelto, lo has abierto y es de los chinos, pues no sé, ¿sabes?
como que gracias, ¿no? Gracias por el esfuerzo, ¿no? Pero no te tenías que haber molestado. Gracias. Pero es muy importante que te muestren cuánto vales para esa persona, al menos también de forma económica, porque eso genera un esfuerzo. Y Cornelio, a pesar de saber que no entraba dentro de los selectos de Dios, él era temeroso de Dios. Y esto es un concepto muy importante. Cuando tú no te sientes importante dentro de una estructura eclesial o dentro de una familia o dentro de tu trabajo y todo el mundo se ríe de que es cristiano o lo que fuera, pero tú tienes un temor que va más allá de cercanía, es un temor devoto de su presencia. Tú quieres sobre todo mantener su presencia. Y tú haces lo que fuera, aunque sea en lo privado, porque es una relación íntima de amor con Dios. No es más. No es un conjunto de leyes, es que hay que dar la limosna, no hay que mentir. No, porque eso es una estructura. Es algo que va mucho más allá, que es algo que emana del corazón. Yo un día pregunté en mi inocencia de pastor, cuando empecé, le pregunté a mi mentor, a Carlos Chacón, digo, ¿las personas que son devotas nacen o se hacen? Porque yo veía en la iglesia personas que fuera lo que fuera, buscaban de Dios, se sometían a las líneas de lo que Dios quería decir, que querían más, se entregaban en lo que fuera, y otros que iban cumpliendo ahí como para probar justito, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para agradar a Dios? ¿No? La respuesta, por si estáis preocupados por la respuesta, es que nace y se hace. O sea que podemos ayudar a que la gente cambie y que la materia puede transformar, porque no hay límite para el Espíritu de Dios. Pero eso hay que pedirlo profundamente. Señor, dame más devoción, más unción, más generosidad, lo que fuera. El tema es que dice que además oraba, hablaba con Dios, con ese Dios que quizás no era el más cercano, y a veces te habrá pasado que oras a Dios que parece que es casi un desconocido, parece que son como balitas de hierro que van chocando en un techo de zinc y vuelven a caer, y dice, parece que no se me oye, pero el fervor y el amor continúa. Pues este señor, mira qué bonito cómo Dios le escuchó. Dice, este vio claramente en una visión. O sea, Dios le otorgó una visión, como a la hora 9 del día. Súmale siempre 6 horas, ¿vale? 6 más 9, estamos en 15, a las 3 de la tarde, ¿vale? Entonces, porque ellos empiezan el 0, son las 6 de la mañana. Entonces, estamos a las 3 de la tarde, un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. O sea, Dios dedicó su tiempo, vamos a llamarlo así, no sé, para enviar un ángel a Cornelio, que no era de los elegidos, pero lo tomó. Y dice, él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Cornelio entendió que venía de parte de Dios. Y mira lo que le responde el ángel. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Cómo está el estado de tus diezmos y ofrendas y primicias a Dios? Porque eso agrada a Dios. No es que agrade a Dios, es que Dios responde. ¿Cómo está tu grado de poner delante de Dios tus preocupaciones, las preocupaciones del que tienes al lado? Porque eso agrada a Dios. Porque no solo es que agrade a Dios, sino que Dios se mueve cuando eso existe. Y ahora vamos a decir, wow, o sea, es por obras, ¿qué está pasando? Lo resolveremos en breve. Tranquilo, tranquila. Pero leemos qué dice la Escritura. Y la Escritura dice, viene un ángel, tú imagínate que viene un ángel a tu casa esta noche y te dice, tus oraciones han subido a memoria de Dios. Y también tus ofrendas han subido a memoria de Dios. Y ahora le da indicaciones. Envía pues ahora hombres a Jope. Entonces Cornelio tenía que enviar unos hombres, de los cuales llamó, voy a hacerlo así un poco breve,
llamó a 2 de sus criados y a un soldado que también era devoto. Es bueno elegir las personas que trabajan contigo, ¿vale? Que van en la misma línea. Entonces envía un devoto y envía 2 soldados. Y tenían que ir ¿a dónde? Tenían que ir a Jope a buscar a Pedro. Pedro, ese apóstol judío y además muy judío, ¿sí? Y tenía que ir allí a transmitir que la petición de que viniera a su casa. Y continúa diciendo, al día siguiente, ellos iban por el camino, estos siervos, ¿vale? 2 siervos y un soldado, y se acercaban a la ciudad, iban hacia Jope. Entonces iban de camino y a la vez Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Por tanto, ¿qué hora es? Las 12 de la mañana. Bien, ahí mates, a tope. Y son las 12 de la mañana y resulta que él tuvo hambre, una gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, en casa de ese Simón, ahí en Jope, le sobrevino un éxtasis, un momento de Dios. Nadie vive en éxtasis continuamente, pero a veces Dios permite momentos espirituales. Recuerdo una predicación que me encantó cuando estuve un año viviendo en Andorra y asistía a una iglesia los lunes, porque ahí los domingos todo el mundo trabajaba, y los lunes por la tarde, o sea, no había culto los domingos, era curioso, ¿no? El tema es que recuerdo de toda la experiencia en esa iglesia, solo recuerdo una palabra, ¿no? Era una iglesia bonita, pero esa palabra me tocó mucho. Dices, hay unos pocos momentos a lo largo de tu historia que la punta de tu dedo toca la gloria de Dios. Y es verdad, o sea, hay momentos que no vives todo el rato. Vives en gozo, vives en paz, vives a veces en tribulación, en esperanza, pero hay momentos que son de éxtasis. Y Pedro aquí vivió un éxtasis y vio un cielo abierto que descendía algo semejante a una gran sábana, a un gran lienzo, una gran tela, que atado en las 4 puntas era bajado a la tierra. Está diciendo, atado en las 4 puntas es norte, sur, este, oeste, es decir, de toda la tierra. O sea, Dios está diciendo, de toda la tierra yo te traigo aquí muchas personas. Realmente, simbólicamente, estaba trayendo animales. Y dice, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, imagínate, elefantes, rinocerontes, perros, gatos, y dice, y reptiles y aves del cielo, o sea, cocodrilos, camaleones, y también, pues, gaviotas, jilgueros. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Claro, para él era muy complicado porque la ley le decía que no podía comer todos los animales, solo aquellos que cuando pisaban dejaban la pezuña hendida. Eso es muy simbólico. El Levítico dice, ¿y por qué los que dejan la pezuña hendida? No como el cerdo, sí como el cordero. Porque nos habla de lo importante que es ser intencional, que cuando una persona, nosotros somos personas que dejamos pezuña hendida, es decir, que cuando pasas por un lugar, por un trabajo, por unos estudios, estás dejando huellas de que el Señor pasó por ahí. Y la forma de distinguir qué animales sí, que no, era que tenían pezuña hendida, pero ahora decía, cómelos todos. Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pero volvió la voz por segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo por 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Dios estaba dando la información que necesitaban los que venían a Jope. Estaba diciendo, los gentiles van a recibir también del Espíritu Santo. Y no pienses que es que hay unos elegidos, que hay una barrera que separa a los grandes elegidos de los grandes perdidos. Sino que si Dios los limpia, refiriéndose a que Jesús vino a morir por todos, no llames tú a eso común. Y
quiero hablar de 3 aspectos en esta mañana, y uno de ellos es la importancia de las señales. Dice Pablo que sobre todo busquemos dones, y los dones mejores, pero sobre todo que profeticemos. ¿Qué significa profetizar? Conocer el corazón de Dios, ¿qué está diciendo? Claro que eso hay muchas denominaciones y muchas iglesias que con el transcurrir de los años ha dicho, bueno, pues no dan pie a que estas cosas sucedan o se busquen o se hablen lenguas o hayan profecías y que todo el mundo pueda orar por todo el mundo, si no se canaliza por el liderazgo, porque hay un temor a, vete a saber ahora qué se profetiza, ¿no? Pero qué bueno es cuando hay un espíritu que busca esa profecía genuina, y que es una profecía que está conectada y en su misión y en visión con la iglesia, porque la iglesia es como un barco que puede llegar lejos si va todo el mundo remando en la misma dirección. Y Dios ha abierto esos aspectos para andar en ellos. De hecho, ha habido esta mañana un momento en lenguas y hemos sentido una interpretación. Y yo sentí un texto que Dios me daba al respecto sobre Isaías. Y luego Janet vino y me comentó un sentir. ¿Puedes repetirlo en voz alta, Janet? Y Dios conecta esa palabra con la palabra que trajo Irene, decir, vamos en línea, pero cuidado, no te descuelgues, ni te relajes, no sea que te pierdas de ese río al que vamos, porque hay una cascada cercana. A mí me hablaba sobre Isaías, cómo está todo abierto para seguir creciendo en él y disfrutando de sus buenas bondades. Dios quiere hablar a su pueblo, y de forma natural y también de forma sobrenatural. Y cuando hay momentos así como el que se encuentra Cornelio de dificultad, pues se aproxima una visión para Pedro y una visión para Cornelio, que conectan. Qué bueno es tener el oído atento para seguir la visión de lo que Dios quiere hacer. Fíjate lo que profetiza Amós. Amós era un señor que era un ganadero, era un hombre parco en palabra, era un hombre que del campo, al cual Dios se le presentó. Y mira qué textos tan maravillosos encontramos ahí que son verdades para nosotros. Dice Amós en el capítulo 3, versículo 7. Dice, porque no hará nada el Señor. Te lo voy a contextualizar. Dios no convertirá a los gentiles así de casualidad, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Es decir, antes de que viniera esa caída, se lo voy a decir a Pedro y se lo voy a decir a Cornelio. Es decir, Dios avisa antes de lo que va a suceder. De hecho, si continúas leyendo la escritura, Agabo, que es un profeta reconocido en la palabra, y no era apóstol, quiero decir, Dios se mueve en todas las personas con su espíritu, pues como Agabo está profetizando una hambruna que vendrá en un tiempo. ¿Qué Dios te está diciendo para la iglesia? ¿Qué Dios te está diciendo para tu vida? Porque las cosas naturales son maravillosas. Tiras una pared y sientes una señal. Sentimos muchas cosas espirituales también. Pero a veces hay espirituales, un sueño profético y tantas cosas. ¿Cómo está de agudizado tu oído? Después del retiro íntimo que hemos tenido, un retiro muy sosegado, muy tranquilo, pedías ahí testimonio y la gente, pues bien, diciendo alguna cosita. Pero luego en privado y en pequeño comité te explican cosas muy poderosas. Y he escuchado muchos testimonios muy bonitos de personas que se han reafirmado en la fe, personas que
que han encontrado cosas que le bloqueaban desde la infancia, personas que... tantas cosas. Pero me encantó escuchar esta semana otro testimonio. Y era una persona que dice, me sucedió en íntimo lo que nunca jamás. Dice, escuché la voz audible de Dios. Pero no solo una vez. Me repitió 2 veces lo mismo. Y además decía algo que va en contra de mi voluntad. Dices, uy, eso no es muy habitual. A veces sentimos lo que queremos sentir. Pero dices, qué bonito. Pero es porque hay esa devoción, esa búsqueda de Dios, ese querer más, ese ser piadoso que alcanza. Y te invito a estar atento a las señales. Es el primer punto que te quiero transmitir brevemente. Estar atento a las señales de Dios. Continúa el texto y resulta que entonces Pedro, abriendo su boca, ¿vale? Resulta que al final llegan estos hombres, le explican a Pedro, Pedro llega a casa de Cornelio y entonces abre su boca y comienza a hacer lo único que, bueno, que es la escritura, tampoco tiene mucho secreto. Dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hubo un avivamiento sobre la casa de Cornelio, al punto que hasta las personas se acabaron hasta bautizando, porque decían, si el Espíritu Santo ha tocado sus vidas, ¿quién va a impedir que también se bauticen? El punto es que aquí te quiero ir a resolver la pregunta que hicimos antes. ¿Hasta qué punto son nuestras obras importantes para Dios? Si ya no vivimos por obras. Y permíteme unos esquemas que nos ayuden a entender algo que quiero transmitir más fácilmente. Pero fíjate lo que le agrada a Dios. El que le teme, pero no solo el que le teme, o le ama, o le busca, sino también el que hace justicia. Y recuerda lo que hablaba de las ofrendas y hablaba de las oraciones y tantas buenas obras que seguro que había. ¿Qué es el nacimiento espiritual para una persona? Una persona puede estar en la iglesia toda la vida o incluso casado contigo, o no sé, y no haber tenido una experiencia nunca con Dios, que el Espíritu Santo no haya llegado a remover lo interno del ser humano. Y para ser una nueva criatura, porque si no están muertos en delitos y pecados, lo siento. Y lo siento, es un poco duro lo que voy a decir, pero vivir con un muerto debe ser complicado. ¿Vale? Es duro tener personas. Yo tengo familiares que no conocen de Dios y es duro saber cuál es su futuro. Es muy duro. Y el nacimiento espiritual, cuando llegó Lutero y rompió en 1519, es decir, no, nos hemos desviado a través de tantas cosas, Iglesia Católica, etcétera, que no es por obras que llegamos a la salvación. Llegamos tan solo por fe. Tan solo creer que Jesucristo es nuestro Salvador. Y ya, porque nuestras obras son trapos de inmundicia, no podemos ir muy lejos. Pero la fe es lo que salva. Somos hijos de fe. El nacimiento, ese milagro que pasa en el vientre de las mamás, ese milagro es hecho ahora como en el vientre de María. Es decir, el mismo Espíritu engendra en María a Jesús. Y el mismo Espíritu ha engendrado en ti y en mí una nueva criatura que un día tendrá un cuerpo glorificado, alguien que entiende las cosas espirituales, alguien que de pronto se abre un canal de comunicación con Dios. La fe produce la salvación. ¿Es necesaria las obras, haber hecho muchas obras? No, todo lo contrario. Hasta las obras pueden ser un impedimento para la salvación. ¿Cuántas veces hablas con alguien y dices, no, si este amigo que tengo, esta hermana que tengo, es que mi mamá fe no tiene, pero es de buena persona, es muy buena, ¿no? Y ayuda y tal. Ya, pero es que se dejó lo único importante, que era reconocer a Jesucristo como Salvador. No nos confundamos. De personas buenas en el mundo hay muchas muy buenas y no sé si te quieres incluir en lo que voy a decir, pero mejores que tú y que yo, ¿vale? O sea, al menos que yo seguro. O sea, personas dadivosas, empáticas, generosas, yo qué sé. Pero se perdieron lo fundamental. Y así picaban a la puerta de Jesús y decían, ¿quiénes sois?
hemos liberado demonios, hemos hecho sanidades, hemos dado a los pobres, hasta podíamos haber muerto por los demás. ¿Y Jesús qué les dijo? No os conozco. La salvación viene por la fe, y la fe por el oír, y oír la palabra de Dios. Y por eso es tan importante compartir de su palabra. Y si no sabes cómo introducir a Dios en tu contexto de trabajo, estudios, di versículos. Di, el amor no se envanece. Y tú vas metiendo ahí versículos. Es palabra de Dios que entra. Pero fíjate en algo que es mucho, va más allá, que es el estancamiento espiritual. ¿Cómo podríamos estancar? Ese bebé ya ha nacido, pero puede crecer. Aquí, a diferencia de los naturales, el niño se puede estancar y quedarse, siempre se ha quedado en 2 años, si lleva 50 años en la iglesia, tiene 2 añitos espiritualmente. Claro que puede ser. ¿Cómo? Pues que empiece a hacer obras, pero sin fe. Sirve en la iglesia, hace sus limosnas, lo que fuera, sí. Pero es que lo hace con la actitud y la motivación equivocada. Lo hace, pues, quizás para sentirse a gusto, quizás como club social, quizás para sentirse en paz con Dios, quizás porque cree que es que hay que hacerlo, es que hay que servir. Pero se olvidó esa devoción y ese corazón en las cosas. Y eso, señores, es legalismo. En Gálatas dice, maldición trae la ley. Lo siento, si te sientes así, si alguien ves que sabes que se siente así, que hace muchas cosas, pero la motivación es la equivocada. No sé. Es maldición. Se sentirá mal. Hay un libro muy bueno que lo compartí en el seminario, que es Cambios Profundos. ¿Sí? Y Cambios Profundos da un ejemplo muy interesante, ¿no? Y voy a contextualizarlo a nosotros, creo que lo compartí también con el seminario, pero creo que cuela, y luego vamos al tercer punto, ¿no? Tú imagínate que viene la final de la Champions. Imagínate, en los sueños todo es posible, Barça contra Madrid, ¿vale? El Barça ahora ya... pero imagínatelo, ¿vale? Barça contra Madrid, y tú dices, wow, sábado por la noche, Barça-Madrid, no me lo pierdo, ¿vale? Y te compras una tele que de 50 pulgadas como esa, venga, 80, ¿no? Es que lo vas a vivir, es sábado por la noche. Y entonces vas a invitar a tus amigos, etc. Entonces llegas al culto al día siguiente, antes de que sea el sábado siguiente, y te encuentras con el pastor. Y el pastor pues anuncia que hay un día, una noche de ayuno y de búsqueda de Dios especial, que será el sábado que viene. Y tú dices, no, sábado no hay más días en el calendario. Pastor, no está al día de lo que pasa en el calendario futbolístico. No. Entonces dice, bueno, pues yo no digo nada y esa noche no apareceré, igual está enfermo o no, nadie sabe, y yo me veo mi partidito de fútbol. Pero cuando acaba el culto, el pastor se le acerca y dice, Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te espero el sábado porque tú eres una persona de garra espiritual, de hambre de Dios, y sé que tú vas a estar. De pronto, Felipe, me tierra, trágame, ¿para qué saludé al pastor hoy, no? Y entonces dice, bueno, ¿cómo lo hago? Y resulta que Felipe, conforme transcurre la semana, dice, el sábado iré al ayuno y la oración y no veré el partido. Y entonces va al ayuno y la oración y está esa noche ahí. Y mi pregunta ¿es agradable a Dios? Vino con la motivación no correcta. Vino para sentirse aprobado por el pastor. Vino simplemente para seguir una frase de que tú eres un señor devoto y bueno, no voy a contradecirme con el ídolo de lo que yo estoy aparentando. Pero en el fondo no había esa búsqueda de Dios. Y es tan importante por qué hacemos las cosas. Y eso cuando rascas al final se nota por qué se hacen las cosas. Si hay amor detrás o simplemente obras. ¿Cuál es el crecimiento espiritual? El crecimiento espiritual no es solo fe. Son también obras. Y eso es madurez. Y Santiago lo dice muy claro, por tu fe, la fe me la puedes enseñar, es fácil decir a Dios, yo te amo, yo te sigo y soy sometido a ti. Pero ¿quién se somete a los hombres? Es difícil.
¿Quién ama o aguanta a otras personas? Es difícil. Es fácil amar a Dios, pero amar a los hermanos no es tan fácil. Y Santiago, de alguna manera, está hablando de obras y de fe que provocan esa madurez. Y fíjate en este punto, es sin barreras. Dios te ha regalado la fe y la posibilidad de hacer obras. No importa cuál es tu género, hombre o mujer. No importa si eres rico o pobre. No importa si eres muy jovencito o muy mayor. Mira la escritura, de bien jovencitos serán llamados. Conozco Febe Jordá, algunos os sonarán. Es de las personas que conozco que más jovencitas conocieron a Dios. Y me explicaba su experiencia con Dios con 6 años. Dice, desde entonces soy cristiana, me acuerdo de que me dolía mi pecado. Y hay otros niños, pues igual, todavía no sé. No hay límite de edad. No hay límite étnico. Aquí en esta iglesia es maravillosa. Tenemos 20 nacionalidades al menos representadas y no hay barreras. No hay barreras intelectuales, el listo o el que tiene un gran coeficiente intelectual o emocional y el que no. No hay barreras para crecer en madurez. Pero ¿dónde están las obras aquí? Bueno, es un poco como el caballo y la carroza, ¿verdad? La fe es la que tira de las obras. Es decir, si tienes fe, las obras van a surgir de forma natural. Pero nunca las obras van a tirar de la fe. Así, tengo que hacer todo esto a ver si me acerco más a Dios. Vas equivocado. Es la fe que lo haces por amor y la motivación que te remueve. Y quiero que tengamos un grado que nos compremos verdad, que nos hablemos genuinamente, realmente qué tipo de cristiano estoy siendo. ¿Hasta qué nivel? Realmente mis obras me están diciendo qué hay detrás. Y si estás en colapso, no te preocupes. Pídele a Dios, Señor, dame más devoción por ti, más amor por mis hermanos, más gozo cuando sirvo. Eres tú. Este es el orden. Pero el caballo solo no va a ninguna parte. Las obras acompañan. Los milagros y prodigios acompañan. Los compromisos acompañan. Así como decíamos, y voy a acabar aquí, los fieles, en otra traducción dice los creyentes, pistos. Los creyentes, además hemos escuchado a Dani López y a Josiño hablando de la importancia de ser fiel, de ser confiable. Es que justamente es la misma palabra en griego que ser creyente. Quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. En Gálatas dice que la palabra, la ley es maldición, pero que el justo vivirá por la fe. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, atención al detalle, viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Es decir, si no hubiera pasado eso en casa Cornelio, tú y yo seríamos de segunda categoría. Una única descendencia, no dos descendencias. Y una descendencia que está y que es coheredera con Cristo. Somos pueblo adquirido por Dios. En otro tiempo no éramos pueblo porque no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora formamos un pueblo y tenemos una ciudadanía en los cielos. Personas que estamos de diferentes naciones aquí, de diferentes tribus, de diferentes pueblos y lenguas. Esto es lo que veremos en Apocalipsis, como toda esa gran multitud estaremos delante del Cordero. Así que, hermanos, Romanos 8 dice, deudores somos. Y no tenemos que menospreciar lo que hemos recibido, sino dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque somos hijos de Dios. Espíritu de adopción, herederos, coherederos con Cristo.
Es decir, si te digo todas las cosas que somos, no acabaríamos, pero déjame decirte algunas de ellas. Tú y yo somos hijos de Dios, hemos reconocido a Jesús. Somos descendientes en una única descendencia. Somos seres espirituales porque tenemos el Espíritu Santo. Hemos formado y formamos un único pueblo. Tenemos una ciudadanía en el cielo y aquí estamos como peregrinos. Somos herederos de las promesas y coherederos. Nuestra herencia va a ser con Cristo. Esto es fusión, ¿sí? Hemos juntado dos átomos que parecía que no enganchaban y de pronto cuando se unen emiten unos rayos de energía impresionantes. Somos uno con Cristo, somos uno entre nosotros. Y a mí siempre me han dicho que a veces se me va la pinza así, va bien eso, y se me va a ir un poco, ¿vale? Pero si me lo permitís. Me gustaría hacer algo. Sí. Y luego voy a pedir al grupo de adoración que nos saque de ese lío. Pero voy a pedir algo. Voy a introducirlo. ¿Acaso tú estarías sentado al lado de la persona que está sentada, que no sea tu esposo o esposa, o la que tienes detrás o delante? Si no hubiera sido por creer en Jesús. Si no es por Jesús, ¿qué hago? ¿Qué hago con personas muy jovencitas o muy mayores, o personas de otras culturas o de otros intereses? Es difícil. Pero estamos aquí porque tenemos una misma naturaleza. Y somos familia. Y somos pueblo. Y Dios ha hecho grandes cosas. Entonces me gustaría hacer algo muy natural, pero que a la vez es muy espiritual. Que es que, sí, que me salgo de la cámara. No, que me hagas una foto, que me vaya, que me corte, que se ha cortado, que me van a... Están... Salgan por los... Dime. No cortas. Vale, gracias. Y voy a decirlo por si a alguien por ahí se le ocurre hacerlo en su iglesia. Pero me encantaría, después de lo que voy a decir, lo cortas. Me encantaría que tuviéramos 10 segundos empoderándonos en Dios y luego viene lo siguiente. Vamos a empoderarnos en Dios. Cierra tus ojos y di, gracias Señor, porque me has salvado. Gracias por formar un pueblo con todas estas personas. Gracias porque voy a ser heredero contigo. Dame más piedad para crecer en fe y también para que mis obras sean coherentes con mi fe y agradables a ti y para que te muevan, que muevan las cosas que vas a hacer en mí porque soy fiel en lo que hago y en lo que creo. Amo a esta gente que me rodea. Amén. Amén. Y ahora te voy a pedir que te pongas de pie y que abraces a 10 o 15 personas que hay en la sala. Y que le digas, te quiero. Gracias por formar parte conmigo de este pueblo maravilloso. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir herencia.